Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguir todas las actividades del Instituto Libremente. Buenas noches, ya ingresando la noche en España, que es donde se encuentra nuestro invitado de hoy, Agustín Laje, a quien en Bolivia consideramos un referente en la batalla contra el marxismo cultural. Una vez sacado su libro junto a Nicolás Márquez, el libro negro de la nueva izquierda, creo que ha sido un éxito no solo por lo pulcro de la escritura que tuvo, sino por haber sido ese empujón que necesitábamos tal vez los antimarxistas para empezar esta batalla y perderle el miedo a toda esta dictadura de lo políticamente correcto en lo que estamos viviendo. Esperamos que esta entrevista sea de su agrado. A partir de este momento la va a guiar nuestro director académico Hugo Valderrama. Muchas gracias a todos. Un saludo cordial a todos ustedes, a nombre del Instituto Libremente desde Bolivia. Particularmente nos sentimos orgullosos por tener en esta oportunidad a Agustín Laje, a quien yo de manera personal considero uno de los jóvenes más brillantes de la derecha latinoamericana. Autor del libro negro de la nueva izquierda y creo yo un gran movimiento mediático además, una gran figura a nivel mediático, Agustín Laje, algo que hace mucho tiempo no se veía, por lo menos del lado libertario, conservador, en fin, del lado de estas ideas que están a favor de la vida, a favor del libre mercado, etc. Gracias Agustín por estar con nosotros. Te doy unos minutos y luego empezamos las preguntas. Muchas gracias, Agustín. Bueno, muchas gracias a vos, Hugo, gracias por tu introducción, por tus consideraciones tan elogiosas y gracias al Instituto Libremente por considerarme para tener este diálogo. No, pues Agustín, agradecidos contigo. Mira, empezaremos con la primera pregunta. Quisiera que nos des la idea, por ejemplo, a ver, el tema del aborto está avanzando a grandes pasos en América Latina. Bolivia tiene una particularidad, hay ciertas cosas que llegan un poco tarde. El feminismo llegó tarde a Bolivia. Pero aparentemente en esta elección que se viene, que es en octubre, el que gane, parece que no importa quién vaya a ganar, a lo mejor capaz el único candidato que no está alineado con esa agenda sea Luis Fernando Camacho, pero el resto de los candidatos están con una agenda, y es una agenda que aparentemente está jugando todas sus cartas en todos los frentes. O sea, ellos tienen que aprobar el aborto y por eso van a apoyar a todos los frentes posibles. La pregunta particular es, aparte de los argumentos racionales a favor de la vida, que hay muchísimos, desde el lado de la medicina, de la biología, de la ética, del derecho, ¿tú consideras que sería válido, por ejemplo, complementar estos argumentos con algún tipo emocional, lo mismo que hace a la izquierda, jugar con las emociones? Mira, lo primero que te diría es que me resulta notable el hecho de que prácticamente todos los candidatos, como bien decís, en Bolivia, donde se supone que estas agendas llegan un poco más tarde, pero en verdad llegan cada vez más rápido porque cada vez las distancias y el tiempo se acortan más en el mundo que estamos viviendo, que todos los candidatos, insisto, estén a favor de esta agenda, reafirma el hecho de que esta agenda tenga la forma de una imposición que no es nacional, que no es estatal, que no es soberana, sino que es una agenda internacional. Es decir, cuando uno empieza a buscar cuáles son los posicionamientos respecto del aborto de los distintos candidatos, no solamente en Bolivia, sino los candidatos y los gobernantes en Argentina, por ejemplo, en otros lugares como Perú, en otros lugares como Chile, se encuentra que esta gente ha cambiado prácticamente de un día para otro las consideraciones que tenían hasta hace un par de horas, nada más. Y esto obviamente obedece a presiones internacionales, a una agenda que se le baja a esta gente, una agenda que como ellos tampoco tienen un compromiso pro vida, sino que lo único que quieren es en verdad llegar al poder de la política y los temas relevantes para esta gente son otros, bueno, consienten en esa agenda, modifican su discurso y de un día para otro, insisto, te encontrás con que prácticamente todos los candidatos que tenés para escoger apoyan este tipo de agendas, con lo cual tu elección se vuelve totalmente sosa. No tenés más espacio para escoger porque cuando vos tenés, digamos, cuando no hay alternativas, no hay elección, ¿no? Cuando todo aquello que se postula responde a una misma agenda, en definitiva, ¿qué estás eligiendo?
¿Estás eligiendo? No, no estás eligiendo porque todo va por el mismo camino. Vos me preguntás si se tienen que usar argumentos emocionales además de racionales. Eso por supuesto que sí. A ver, se ha impuesto la idea de que el dato mata relato, ¿no? Se hace incluso como una rima, suena bien al oído. El dato mata relato. Yo no creo sinceramente que sea así. Los datos son muy importantes para la política y para el debate político, pero en última instancia las personas se posicionan políticamente en función de variables que no siempre son racionales. Es decir, cuando digamos, a ver, esto está incluso inscrito en palabras caras del lenguaje griego, ¿no? O sea, el logos, la razón, muy bien, el ethos y el pathos, la pasión, ¿no? Entonces, se sabía muy bien, por ejemplo, que en retórica, y esto se encuentra en la retórica de Aristóteles, generar pasiones en el auditorio muchas veces tiene mucho más poder que generar razones, que usar exclusivamente el logos, la razón. Entonces, por supuesto que hacen falta también, digamos, argumentos no simplemente racionales, sino también afectivos, pasionales, que muevan los espíritus. Yo no soy la persona más indicada para poder ofrecer ese tipo de argumentos. Yo creo que en todo caso, por ejemplo, argumentos en ese sentido pueden ser aquellos que están dados por las historias de vida, personas que son, digamos, cuya vida ha sido fruto de una violación y cuya vida hoy es posible porque no la han abortado y que le deben a su madre la decisión de no haber abortado a pesar de las condiciones extremas en la cual tuvo ese hijo. Digamos, de alguna manera también por ahí va la cosa en aquellas personas de muy bajos recursos que están reivindicando la vida y que están mostrando que el ethos de las clases bajas no se corresponde con la forma de ver el mundo y de vivir en el mundo de las clases altas, y que en ese sentido esto que se presenta como un reclamo para ayudar a que la mujer, digamos, aborte de forma segura, gratis y legal, aborto legal, seguro y gratuito, es en verdad un reclamo que obedece a las modas de las clases medias altas y altas. O sea, son distintas voces que no se pueden reducir simplemente a argumentos racionales, sino a experiencias de vida, a formas de vida y, digamos, obviamente a una afectividad que no es la que yo puedo dar, pero que es esencial. Ok, sí, bueno, a ver, sucede que nosotros, la derecha, comúnmente creo que hemos fallado en eso, Agustín, en el hecho de ser absoluta y totalmente racionales, o por lo menos presentarlo. Y la izquierda te mueve pasiones, te mueve sentimientos, te mueve... Entonces, al final es muy difícil porque aunque se supone que el ser humano es racional, acabamos siendo mucho más emocionales y creo que ahí es donde hemos fallado. Y creo personalmente que ese fue el error, por ejemplo, del mucho movimiento libertario, concentrarse demasiado en un economicismo que es seco, que son datos puros y duros. Y entonces al final te quedas como el mal tipo, porque cualquier periodista te lanza la pregunta y te dice, pero ¿y tus datos no le importan los pobres? O una cosa así. Ok, Agustín, muchas gracias Claro. por la respuesta. A ver, te lanzo la siguiente pregunta. Mira, no sé si te enteraste del romance que salió a la luz de Evo Morales con una muchacha que se llama Noemí Meneses, que actualmente tiene 19 años. Te explico el contexto. Esta niña estaba manejando un vehículo que tenía una denuncia, lo detienen detienen el vehículo con ella adentro, descubren que ella tenía una serie de mensajes con el expresidente de Bolivia, y hace unos días le hace un video donde le felicita por los 5 años de romance que había tenido con Evo. Si la niña tiene 19 hoy, tenía 14 hace 5 cuando empezó el romance. Y Evo Morales hace 5 años tenía 55 años. O sea, técnicamente podía haber sido su nieta, ni siquiera su hija. Bueno, bajo la normativa boliviana, Evo Morales podría ser juzgado por corrupción de menores y una serie de otros delitos que lo meterían a la cárcel alrededor de 8 a 10 años. Mi pregunta es, ¿por qué crees que el movimiento feminista tan fuerte en tu país no ha dicho nada? Porque imaginemos la situación al revés, imaginemos que haya sido Bolsonaro el del romance. Yo creo que esto ya teníamos manifestaciones, las tipas todas desnudas, mostrando las tetas y pintando paredes, pero hoy no veo nada, o sea, no veo nadie que diga nada de que un tipo de 55 años conquista una
niña de 14. No sé, ¿qué piensas de eso? ¿Por qué se calla el movimiento feminista en tu país? Mira, yo a veces pienso que las feministas y la izquierda se piensan realmente que la gente es demasiado tonta, ¿no? Vos fijate qué interesante cómo se manejan en este sentido. Claro, frente a un episodio como el que vos me comentás, lo que comentar, obviamente, va a ser que, bueno, no es un tema que nos compete a nosotras. Nosotras somos argentinas. Por más que Evo Morales esté en Argentina, Evo Morales no es argentino. En todo caso, si alguien tiene que juzgarlo, esos serán los bolivianos, y no es un tema nuestro. Ya está. De la misma forma que, en cierto sentido, dicen más o menos lo mismo con, por ejemplo, las cuestiones de las ablaciones, es decir, la mutilación del clítoris, como por ejemplo la sujeción de la mujer en países musulmanes y, por ejemplo, la nula participación política de la mujer en países comunistas, como puede ser, no sé, el régimen chavista o el régimen castrista, ¿no? Para simplemente circunscribirme a América Latina. Entonces, esto, digamos, lo afirman como si no existiera ningún grado de globalización, como si el esquema Estado-Nación estuviese tan fuerte como en el siglo XIX, como si las manifestaciones no se hubieran descentrado territorialmente hace bastante tiempo ya, y como si no hubieran aprovechado todos y cada una de las excusas que han tenido la mano para salir a manifestarse por causas que no tenían nada que ver con la propia Argentina. Te pongo dos ejemplos. Número uno, cuando Lula va preso en Argentina, toda la izquierda y el feminismo acompañando a la izquierda, porque es parte de la izquierda, salieron a manifestarse contra la embajada brasilera por el preso político Lula da Silva. Y uno dice, bueno, pero esto no era un problema de los brasileros. Bueno, parece que no, parece que la izquierda ahí sí se considera internacionalista. Incluso en el caso de George Floyd, esta persona que fue muerta a manos de un policía en Estados Unidos, generó este episodio una serie de movilizaciones en Argentina. La verdad que me resulta increíble porque, digo, no era que en Argentina en todo caso no había que hacerse eco por problemas que no tenían que ver ni con nuestra nación, ni con nuestra patria, ni con nuestro gobierno, ni con nuestra cultura, ni con nuestra sociedad. ¿Qué tiene que ver George Floyd con la Argentina? Un tipo que ni siquiera habla nuestro idioma. Y sin embargo hemos tenido manifestaciones en contra de Donald Trump y en solidaridad con George Floyd. Ahora bien, para el caso de Evo Morales, bueno, no, ahí ya sí que esto corresponde al fuero boliviano, esto no tiene que ver con nuestra sociedad, cuando Evo Morales está viviendo en la Argentina. Entonces tenemos a los medios de comunicación que desinforman al respecto y tenemos a las feministas que se silencian al respecto. Porque en definitiva, el feminismo es, digamos, un proyecto político-ideológico que nada tiene que ver con liberar a la mujer, ni con representar a la mujer, ni con expandir los derechos de la mujer. Eso, como decimos en Argentina, es humo para la gilada. O sea, es una pantalla de humo para el consumo de los idiotas útiles, nada más, que encubre otro tipo de proyecto, que es un proyecto político-ideológico que de otra manera no tiene lugar en un espacio electoral. Ese proyecto político y ideológico, que es el de las izquierdas, que no les suele ir bien en países como la Argentina, por ejemplo, en materia electoral, sin embargo, se ha logrado colar tanto en la sociedad civil, por ejemplo, en los medios de comunicación, en las universidades, en las fundaciones, en las asociaciones civiles, como en la sociedad política, es decir, en todos los espacios que atañen al Estado argentino. Entonces, cuando vos me decís, bueno, ¿por qué no marchan, no se manifiestan por Evo Morales, que ha corrompido a una niña cuando tenía apenas 14 años? Bueno, no lo hacen porque no lo pueden hacer, porque su objetivo no es defender a la mujer, su objetivo es expandir una agenda política ideológica. Si hay una mujer
víctima de un hombre que pone en riesgo con su caso esa agenda política ideológica, esa mujer no va a recibir solidaridad del feminismo. Esa mujer va a recibir simplemente silencio del feminismo. Te puedo dar 1.000.000 de casos. A ver, hay uno muy interesante que vos me preguntabas recién sobre el aborto, pero nadie dice, por ejemplo, que una mujer en el norte de Argentina, una adolescente llamada Kayla Jones, accedió a un aborto legal, seguro y gratuito y murió. Creo que tenía 16 o 17 años. Murió en el aborto legal, seguro y gratuito y ninguna feminista dijo absolutamente nada. Lo mismo, ninguna feminista ha dicho absolutamente nada en Estados Unidos con los casos de Joe Biden. Digamos, quien en los videos se lo ve muy claramente siempre toqueteando y propasándose con niñas menores de edad. En el tipo de gestos, en el tipo de caricias, en el tipo de aproximaciones invasivas físicas, y yo no he escuchado ninguna feminista decir absolutamente nada. Y más aún, te llevo al caso Epstein, digo, para que veas que no es un fenómeno simplemente nuestro, sino que es importado. El caso Epstein, que ahora salió una serie en Netflix. Bueno, resulta que finalmente aquellos que desde hace años decimos que la familia Clinton viajaba a una isla a tener relaciones sexuales con menores, una isla donde se violentaba físicamente y sexualmente a menores de edad, en ese momento, cuando nosotros lo empezamos a decir hace 4 años ya, nos decían son unos conspiracionistas, unos mentirosos, unos alarmistas, y ahora resulta que tenemos una serie de Netflix que nos cuenta qué ha pasado con John Epstein, ¿no? Con Jeffrey Epstein. Perdón, y ahora en Estados Unidos nadie dice absolutamente nada sobre el vínculo de los Clinton con Epstein. Entonces, esto es el pan nuestro de cada día, digamos, ¿no? Esto es lo que tiene que ser, porque el feminismo, insisto, es una agenda política más que una agenda de los derechos de la mujer. Sí, mira, pasa algo muy parecido con el tema indigenista. No sé si, bueno, seguramente te has debido enterar de que Evo Morales, por ejemplo, invadió territorios indígenas que no eran de él. A ver, te pongo en contexto. En Bolivia hay una zona que son los Aymaras, que es de donde viene Evo Morales, que es la parte de La Paz, Oruro y Potosí. Están los valles donde yo soy de Bayuno, digamos, y están los llanos, que es la parte donde están ya los guaraníes, los tupi guaraníes y estas etnias un poco de clima cálido. Los cocaleros de Evo Morales vienen a Cochabamba y se instalan en mi departamento, en la frontera entre mi departamento y Santa Cruz, que es donde termina la cordillera y empieza la selva. Los cocaleros, aymaras, han acabado con una etnia que son los tupi guaraníes y otra serie, los yuracarés, por ejemplo, y les han quitado territorios de manera salvaje para ampliar la frontera de sembrado de coca, financiados por narcotráfico y demás. Entonces, tú no vas a ver a una izquierda entre comillas, indigenista, defender a esa gente, porque en el fondo lo que es a esos indígenas que han perdido tierras, a la izquierda le valen 3 rábanos. Ellos necesitan que se amplíe la frontera de coca para vender cocaína y ampliar y conseguir una fuente de financiamiento mucho mejor que cualquier subsidio estatal, porque el narcotráfico sigue siendo el negocio más rentable del mundo. Bien, en ese sentido va mi pregunta. ¿En qué momento crees que la izquierda cambia, por lo menos en América Latina, cambia su discurso de la lucha de clases? Por ejemplo, aquí en Bolivia se creía que el sujeto revolucionario era el minero, pensaba, el minero es el que va a dar la revolución, pero viene el 85, la empresa minera boliviana más grande se quiebra, ya estaba en quiebra, se la acaba de liquidar, hay una reforma a favor, un poquito a favor del libre mercado, no es que hayamos entrado a un libre mercado muy fuerte en el 85, se establece el orden económico, se estabiliza la moneda en Bolivia el año 85, un récord, en solo 20 días se logró estabilizar una hiperinflación, pero todavía no se veía nada. Fue hasta pasados los 90 que se empezó a escuchar una nueva izquierda, en este caso ya había pasado el tema minero y se hablaba del indigenismo. Este es el caso boliviano, pero ¿en qué momento consideras tú que se cambia a Marx por Gramsci, por ejemplo, en América Latina? ¿Cuándo pondrías ese periodo histórico? Bueno, antes,
quiero hacer un complemento de lo que vos dijiste en tu introducción, que me pareció sumamente interesante, que es que la izquierda indigenista selecciona cuidadosamente, políticamente, cuándo conviene defender a los indígenas y cuándo conviene silenciar lo que viven los indígenas, de acuerdo a si la tribu en cuestión o el grupo étnico en cuestión es funcional o no es funcional a los intereses de esa izquierda política. Lo que a mí me lleva a concluir que la izquierda es constitutivamente hipócrita y constitutivamente lleva adelante una estrategia de instrumentalización de aquellos que dice representar colectivamente. Veamos el caso racial de Estados Unidos, digo, porque está también bastante en boga. 4 días antes de que estallara el caso George Floyd, a Joe Biden le hace una entrevista un negro y este negro estaba haciéndole preguntas incómodas y Joe Biden pierde un poco los estribos y le responde algo así como lo que sigue. Si vos estás dudando entre Donald Trump y yo, entonces vos no sos negro. O sea, tu condición de negro es una función de a quién vayas a votar en las elecciones políticas venideras. Ser negro ya ni siquiera sería una cuestión racial, sino un posicionamiento político. Interesante, digo, porque si hubiese sido al revés y Donald Trump hubiese dicho esto, o cualquier otro político que no sea de izquierdas hubiera dicho esto, hubiéramos tenido, obviamente, toda una serie de manifestaciones antirracistas y ese hubiese sido el fin de la campaña del candidato en cuestión. Entonces vos fíjate cómo, bueno, recién hablaba yo de feminismo, vos hablabas de indigenismo, e incluso podemos hablar de la cuestión racial en los Estados Unidos, y es un mismo esquema que se repite al infinito. Por no decir aquella apropiación y por no hablar de aquella apropiación de la bandera de los derechos humanos que han llevado adelante aquellos que más han violentado los derechos humanos durante todo el siglo XX, llevándose por lo menos 100 millones de muertos en los distintos experimentos socialistas que se han dado en los distintos continentes del mundo, y que sin embargo hoy esta gente hoy nos habla sobre los derechos humanos, o por no hablar en todo caso también de aquellos que visten con la remera, con la camiseta de Che Guevara a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces uno cuando empieza a ver todo esto dice, bueno, esta gente, su estrategia es la instrumentalización y su actitud es la propia de un hipócrita. Vos me preguntás cuándo esto empezó a ponerse en marcha. A ver, yo creo que hay 3 fases de la izquierda. Yo creo que ya vamos a ponerle más o menos tiempos a esto. Vamos a tratar de hacer una cronología rápida. Yo creo que hay una izquierda clasista, una izquierda netamente comunista, marxista, una izquierda que piensa en términos de clases sociales, una izquierda que tuvo lugar especialmente en la Argentina y en América Latina en general, digamos, en la primera década del siglo XX, década de industrialización, década en la cual la clase obrera y la cuestión social afloran, y donde el esquema marxista de obrero versus burgués más o menos puede movilizar políticamente a las izquierdas. Hay una segunda fase que yo diría es la izquierda populista nacionalista, que es la izquierda que ya no habla tanto en el nombre de una clase social, sino que habla en el nombre de un pueblo, y que ha tenido, digamos, bueno, esto se puede datar desde la década del 70, pero ha tenido un reflujo muy importante en lo que fue el socialismo del siglo XXI, en el cual se hablaba fundamentalmente del pueblo, ¿no? Había un sujeto pueblo constituido al calor de un discurso caudillista, populista, y ahora estamos asistiendo a lo que yo llamo nueva izquierda, que es una izquierda culturalista. Es una izquierda que ya no procura conformar mayorías, ni representar mayorías, ni valerse de mayorías. Digo, valerse de mayorías como en el caso de la izquierda clasista, o de construir mayorías como la construcción discursiva del pueblo en clave izquierda populista, sino que la izquierda culturalista es totalmente al revés. Lo que busca es hablar en el nombre de las minorías, porque sabe que hoy la representación de las minorías en los medios de comunicación está, digamos, sobrevalorada. Es una representación
desmedida en comparación a la cantidad de minorías minúsculas que existirían en nuestra sociedad. Entonces, esa izquierda, esa nueva izquierda, esa izquierda culturalista, es la izquierda que ha empezado a operar en los últimos años nada más. Un cambio muy significativo en el caso argentino es el corrimiento del discurso del kirchnerismo 2.0, con Alberto Fernández a la cabeza, que hoy habla en términos de lenguaje inclusivo y que reclama la diversidad, en comparación con el discurso de Cristina Kirchner, que hablaba en el nombre del pueblo y de lo nacional y popular. En el caso de Evo Morales, bueno, allí hay una sociología que es distinta por lo plurinacional del Estado y la composición étnica de tu país. Pero yo creo que lo que vendrá también será la agenda de la izquierda de la diversidad, que habla en el nombre de las minorías y cuanto más minúsculas sean, mejor. Ahora, Gramsci en Bolivia, porque vos digamos, traías a colación ese nombre, Gramsci en Bolivia yo creo que entra a través de el vice de Evo Morales, García Linera. García Linera de alguna forma se autopercibe, yo tengo esa intuición, como el Gramsci de América Latina incluso. Un tipo que ha tenido, digamos, un paso por la cárcel, un pasado guerrillero, que ha escrito como Gramsci desde la cárcel y que ha empezado a pensar ya no en términos de clase social, sino de etnia, en calidad de hombre blanco que va a dirigir como intelectual orgánico al movimiento indígena en Bolivia en pos de una revolución socialista. Eso yo lo encontraría ya desde García Linera, digamos, sin lugar a dudas, ¿no? Y que llega a el poder, bueno, de la mano de Evo Morales, y hasta donde entiendo, quizás también García Linera sea próximamente un vocero del LGBT por su condición de homosexual, ¿no? Así que creo que sería un buen puente entre esa izquierda populista y la izquierda culturalista de la cual te estaba hablando, que es el fenómeno más reciente. Mira, hablando de García Linera, no sé si tú conoces este libro. No, a ese no lo conozco. Bueno, él es un autor, vive en Bolivia, se llama Emilio Martínez, pero él es uruguayo. ¿Ok? Este libro tiene dos partes, uno, Ciudadano X1 y Ciudadano X2. Un poco lo que cuenta Emilio es lo siguiente. A ver, García Linera tiene razón, se percibe como una especie de Gramsci, pero él toma mucho al filósofo italiano, Toni Negri. De hecho, lo considera su mentor y demás. Pero mira, García Linera, en lo que tú lees de García Linera, más bien se ve un racismo a la inversa. Es decir, él es un blanco, muy blanco, pero él se cree, es lo que decíamos hace un rato, hace una apropiación cultural, ¿no? Él se cree indígena y empieza a hablar de los ayllus guerrilleros, de un país dentro de otro, de la ampliación de fronteras. Él se declara antioccidentalista. Paradójicamente es un tipo que defiende mucho la filosofía y cosas de Occidente, pero al mismo tiempo se declara antioccidentalista y empieza a hablar de las fronteras culturales. Dentro de Bolivia él habla mucho de las fronteras culturales, de ampliar la frontera cultural aymara, de romper con Occidente, y él festejaba mucho el tema de que se quemen iglesias en los pueblos y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, hay una cosa ahí interesante. De hecho, si te lo puedes conseguir en España, te lo recomiendo. El Ciudadano X. Mira, me suena muchísimo. Yo creo que alguna vez Nicolás Márquez me ha comentado de este libro y creo que lo he visto en su casa, porque Nicolás ha estudiado en profundidad el fenómeno cocalero de Evo Morales en Bolivia y su partido, y su sindicato, y su experiencia política. Entonces yo creo que ese libro lo he visto en lo de Nicolás. Yo no lo conozco, no lo tengo, lo voy a buscar. Lo que yo he leído es a García Linera en algunos libros de entrevistas y algunos libros suyos también. Y efectivamente él, digamos, tiene esta contradicción flagrante, evidente, pero pasa que la gente hoy está acostumbrada a las contradicciones, entonces ya no las nota, ¿no? Pero él, al mismo tiempo que se declara antioccidentalista, como vos bien lo remarcás, se declara deudor de la filosofía de Toni Negri, que es a su vez deudor del marxismo de Marx.
Entonces, cuando vos decís, bueno, ¿y qué tiene que ver, digamos, a ver, un antioccidentalismo con una filosofía marxista y neomarxista que es totalmente occidental? Digo, Marx no era indígena y Tony Negri y Michael Hart tampoco son indígenas, ¿no? Entonces, ¿cómo podés ser deudor de esa filosofía al mismo tiempo que sos antioccidentalista? Es una locura. Ahora vos fijate bien, porque, claro, el libro más conocido de Tony Negri, que lo escribe junto con Michael Hart, se llama Imperio, es del año 2000, y es un libro en el que ellos de alguna forma se logran desembarazar del concepto de clase social y lo reemplazan con el concepto de multitud. Ellos dicen básicamente, bueno, en las condiciones actuales de la globalización, en las condiciones actuales del sistema económico capitalista avanzado, y hoy diríamos de la posmodernidad, lo que, lo que la izquierda debe hacer no es ya reducir su militancia política al reclutamiento de las clases sociales, sino pensar por fuera de las fronteras de las clases sociales y aunar una multitud. Esa multitud, digo, es lo nacional y popular en Gramsci, o sea, no hay demasiado nuevo, es la hegemonía en Ernesto Laclau, y en el caso de García Linera es su recepción digamos, de la posibilidad de conformar multitudes étnicas. Ahora, yo no creo que él realmente se autoperciba indígena o que él esté haciendo una apropiación de la cultura indígena porque él realmente se siente indígena. Yo creo que él está instrumentalizando políticamente en calidad de intelectual orgánico al indigenismo y para eso tiene que mimetizarse con las formas indígenas. Él no es indígena, obviamente, no lo es, incluso físicamente uno se da cuenta que no lo es, pero él se pone en representación intelectual de aquellos que, bueno, no tienen por otra parte una filosofía propia, una filosofía política propia, y él aprovecha ese vacío, ¿no? Sí, un elemento muy clásico en la izquierda. La izquierda siempre ha mirado a los grupos como una especie o sea, a ver, yo estoy arriba y los grupos abajo, entonces yo represento a estos grupos que no tienen una representación, no tienen una filosofía propia, tienen una visión, al final tienen una visión elitista de la humanidad. Para la izquierda, el resto de la humanidad somos una cantidad de giles que necesitamos que ellos nos guíen. O sea, en el fondo es un asunto elitista. Mira, eh, te paso este. Este es un dato interesante. Este es un libro muy bueno. Lo escribe un socialista, pero hace una investigación muy buena. Se llama Los narcovínculos de Evo. Y muestra, por ejemplo, los nexos que tiene el narcotráfico y el socialismo del siglo XXI, particularmente en Bolivia. Bolivia era muy importante para el socialismo del siglo XXI por la cantidad de coca que se sembraba, por la cercanía con Brasil. Nosotros no le vendemos coca a Estados Unidos, mayoritariamente le vendemos cocaína a Brasil. Nuestro principal mercado es Brasil. Entonces había ese tema muy fuerte respecto a el narcotráfico y la relación del socialismo del siglo XXI. Bueno, Agustín, tengo una pregunta más. Esto viene particularmente de la escuela de líderes que tenemos en el instituto, casi todos seguidores tuyos, y te lanzan la siguiente pregunta. ¿Qué consejo les darías a ellos como jóvenes que son de derecha y que necesitan entrar a la batalla cultural? ¿Cuáles serían los pasos a seguir si alguno de ellos quiere ser el nuevo Agustín Laje de América Latina? Bueno, a ver, vamos por partes. En esta batalla hay muchas posiciones, ¿no? Esto es como, yo no juego al fútbol, pero cada vez que tengo que buscar una metáfora se me viene el fútbol a la cabeza. Es increíble, pues no veo fútbol ni juego al fútbol, pero se ve que está como en mi ADN de argentino esa cosa de necesito una metáfora y pienso en el fútbol. A ver, en un partido de fútbol vos no podés tener a todos en el arco, no podés tener a todos en la defensa, no podés tener a todos en el medio campo, ni a todos en la delantera. La distribución de los jugadores responde, digamos, a un equilibrio estratégico de distintas posiciones que, de acuerdo a cómo se distribuyan, sirven en mayor o en menor medida para el juego en cuestión. Entonces, esta metáfora la usemos en el siguiente sentido. Lo primero sería preguntarse en qué posición quiero yo jugar. ¿En qué posición soy bueno yo para jugar? Digo, yo mido 1,70. Bueno, yo no puedo ser arquero. Digo, un arquero en todo caso tendría que medir un poco más de lo que yo mido. Yo no soy bueno para patear al arco, pero soy bueno para seguir
a las personas que vienen con la pelota para querer hacernos el gol. Bueno, entonces jugaré de 2, de 3, de 4, ¿no? Entonces, la primera reflexión sería de qué quiero jugar yo, cuál es mi posición. Y en esta lucha, yo diría, a grandes rasgos, hay dos grandes posiciones, que sería la de la batalla, bueno, hay varias posiciones, pero vamos a tratar de simplificarlo un poco. La batalla política, que es una batalla por la representación electoral, es una batalla cuya lógica está dada por la acumulación de votos, que es el camino que te permite llegar al poder efectivo de alguna área específica del Estado. Y la otra posición es la de la batalla cultural, que no es una batalla por los votos, sino que es una batalla por la idea, por las ideas dominantes, por la hegemonía cultural, y cuya lógica está dada no por la capacidad que vos tengas de recolectar votos y de representar al electorado, sino por la capacidad que vos tengas de crear ideas, de reproducir ideas y de combatir ideas. Entonces importa un bledo en la batalla cultural si tus posiciones son políticamente correctas o incorrectas, importa que sean efectivas culturalmente. Entonces, claro, por ejemplo, en mi caso yo a lo que juego o de lo que juego es en la batalla cultural. ¿En calidad de qué? Bueno, ya dentro de ese juego tenés distintas posiciones a su vez. Tenés personas que están abocadas 100% a la academia, creando nuevas ideas y que están investigando todo el tiempo y que investigan y entonces escriben papers en revistas científicas y que van a congresos universitarios y ese tipo de cosas y que trabajan en una institución de investigación de alguna universidad. Son personas que no llegan a las masas, pero que, bueno, tienen un rol importante en la creación y el trabajo sobre las ideas. Después hay personas que tienen un rol totalmente opuesto, es decir, no se dedican a la investigación, sino a la plena difusión. Y esas personas tienen, por ejemplo, un canal de YouTube, por ejemplo, hacen memes, por ejemplo, tienen páginas de Instagram, de Facebook, de Twitter, especializadas para dar la batalla cultural en las redes sociales, o por ejemplo, tienen, no sé, una banda de música y en sus letras bajan este tipo de contenido, o sea, la difusión en su totalidad. Y después hay un híbrido, que es lo que yo hago. Yo hago un poco de digamos, yo tengo mi canal de YouTube, tengo mis redes sociales, doy conferencias al público, pero también escribo libros, hago investigación, voy a universidades, doy conferencias, voy a congresos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gusta jugar de mediocampo, vamos a llamarlo así. En el mediocampo me gusta a mí jugar, porque puedo llegar a importantes porciones de personas, a miles de personas, pero al mismo tiempo puedo influir intelectualmente en las categorías un poco más altas. Ahora bien, no todos tenemos por qué dar la batalla cultural. Digo, si vos querés dar la batalla cultural, pensá en estas tres posiciones que te he dicho. ¿En qué soy bueno? Me gusta, por ejemplo, leer mucho, me gusta, por ejemplo, investigar mucho, creo que soy bueno hablando, creo que soy bueno debatiendo, creo que soy bueno haciendo memes, creo que soy bueno haciendo videos de YouTube, creo que soy bueno, o sea, haciendo música, como hace Danan, etc. Bueno, tengo que preguntarme eso a mí mismo. Si vos quisieras dar una batalla cultural, yo creo que la formación y, digamos, estar informado y estar muy bien formado es clave. Es decir, un soldado de una batalla cultural que no está bien formado equivale a un soldado de una batalla militar que no sabe disparar su arma, ¿no? Obviamente que el nivel de formación va a ser más exigente en la medida en que, además de yo ser un difusor, yo quiero además tratar de, por ejemplo, escribir un libro, o por ejemplo, escribir artículos para un diario, o por ejemplo, dar conferencias. Bueno, voy a necesitar mucha más formación de la que voy a necesitar si simplemente quiero hacer un video de YouTube que lo puedo filmar 80 veces hasta que me salga bien, ¿no? O sea, entonces el consejo sería, piensen cuál es su lugar en la batalla, si es batalla política o es batalla cultural. Si es batalla cultural, piensen qué posición pueden ocupar en la batalla cultural y en función de eso siempre la formación es clave, pero no una formación limitada
a leer y releer exactamente lo mismo todos los días. ¿Qué es lo que ha pasado? Y que vos lo mencionabas hace un rato, en una de las interesantes reflexiones que enriquecían lo que yo había dicho, cuando te referías a que la derecha parece ser, y el libertarianismo parece ser que de lo único que puede hablar es de economía. Y en efecto es así, y en efecto no hace otra cosa más que hablar de economía. Y cuando habla de cultura termina hablando de economía. Cuando habla de cultura es simplemente para referenciar la necesidad de una economía liberal. O cuando te habla, por ejemplo, no sé, digamos, de filosofía, es simplemente para terminar llegando otra vez a las playas de la libertad económica. Cosa que me parece fantástica la libertad económica. Ahora, la libertad económica no se sostiene por sí misma y la cultura es algo mucho más rico que la libertad económica. Entonces, cuando vos tenés a gente que ha leído exactamente lo mismo desde el siglo pasado hasta hoy, y bueno, sí, el discurso va a ser un poco monotemático, vas a quedar totalmente rezagado y vas a terminar en todo caso, bueno, siendo innovador cuando hablas de Bitcoin, con una desconexión abrumadora respecto de las masas, que no saben lo que es Bitcoin ni le importa porque no tienen $6.000 para comprarse un Bitcoin, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar de Bitcoin y de criptomonedas, pero cuando tengas que hablar, por ejemplo, sobre Con mis hijos no te metas, que mueve a miles y a miles de familias, a cientos de miles de familias en todos nuestros países, bueno, ahí ya el libertario ya no sabe muy bien qué hacer porque no puede entender cómo se grafica eso en un gráfico de barra o de torta o cómo lo ejemplificamos con una plantilla de Excel. Entonces, la formación no puede ser simplemente una formación económica, tiene que ser una formación histórica, no podemos estar jugando a la política sin saber qué ha sido nuestra nación en el pasado, cómo se han dado los procesos políticos, cómo se ha constituido el sistema que defendemos, que se supone que es el libre mercado, etcétera. Tiene que ser una formación filosófica, tiene que ser una formación sociológica, tiene que ser una formación politológica. Ojo, no estoy llamando a la gente en ese sentido a que se encierre a leer 24 horas por día, pero por lo menos tener una biblioteca más o menos variada, aunque sea digital, si no se pueden comprar los libros que sea digital, pero tener un conocimiento por lo menos aproximado en otras esferas que no sean simplemente la teoría económica o la filosofía disfrazada o la teoría económica que se disfraza de filosofía, que es lo que pasa muchas veces con la filosofía libertaria, que es en verdad ciencia económica disfrazada con algún matiz filosófico. Entonces, eso por el lado de la batalla cultural, y si uno dice, no, bueno, a mí no me importa en verdad, yo no me considero que pueda cubrir estas posiciones en la batalla cultural, bueno, está la batalla política. ¿Qué implica la batalla política? Bueno, militancia política, meterse en un partido político, formar un partido político, apoyar a un partido político, ¿no? En las distintas operaciones de campaña que los partidos políticos lleven adelante. Hacer entrismo en un partido político, esto significa meterse en un partido político relativamente similar o que por lo menos está todavía indefinido ideológicamente y tratar de inyectarle contenido desde afuera. Esa estrategia de entrismo es interesante y a veces tiene éxito y a veces no. Entonces, yo diría, el consejo para los jóvenes en una palabra es ese: identifiquen cuál es su posición, así como identifican su posición cuando juegan al fútbol, y que en función de la posición entrenen en virtud de lo que corresponde a las habilidades y destrezas propias de la posición que han escogido. Gracias, Agustín. Mil gracias. Mira, lo que pasa que nosotros hemos asumido esta batalla. Por un lado, el Instituto Libremente es un instituto que intenta difundir ideas. Eh, Tenemos acuerdos con medios de prensa para que salgan artículos. Tenemos una escuela de líderes. Particularmente, todos están hoy acá en la escuela de líderes escuchando una entrevista que tenemos ahora, esta linda charla. Y además, también somos parte de un proyecto político como tal. Eh, entonces estamos ampliando, estamos haciendo esa batalla. Creo que le estamos dando por ese lado. Comúnmente aparecen los trolls. Cuando uno hace bien las cosas, siempre aparecen los trolls, ¿no? Y eso nos ha dado una esperanza de que aparezcan los trolls a insultarnos, a amenazarnos. Yo te escuché una vez decir que los halagos de los cerdos son una especie de piropo, algo así. Y bueno, Sí. nos hemos sentido halagados cuando nos han empezado a trolear. Agustín, mil gracias. Mira, te he quitado casi una hora de tu tiempo. Para mí ha sido un gusto enorme haber tenido este diálogo con vos. Me han interesado mucho los temas que han escogido.
Me gusta mucho saber además que hay un instituto como Libremente en Bolivia, que además de estar llevando adelante una batalla cultural, porque esas son las funciones de los institutos y de los think tanks, están articulados políticamente con espacios políticos. Eso es sumamente importante. Tratar de dirigir la política desde el mundo de las ideas hoy es más necesario que nunca, porque la política está totalmente vaciada de ideas. Me gusta además ver que todos ustedes son jóvenes. Yo veo que la derecha es cada vez más juvenil y la izquierda es cada vez más retrógrada o, digamos, está muy rezagada generacionalmente. Será porque hoy la derecha cuenta con la posibilidad de ser anti-establishment, esto conectándolo con la primera pregunta que me hacías de, bueno, el tema de la pasión o de la razón. Bueno, fíjate qué importante que es la pasión, que cuando la derecha logra configurar una imagen y un discurso y una militancia anti-establishment, anti-élites, rebeldona, políticamente incorrecta, desconsiderada de las buenas formas, es cuando las nuevas generaciones dicen, yo me veo representada en esto que esta gente está diciendo y está haciendo. Al contrario, cuando la izquierda pasa a ser representada por Miley Cyrus, por el lobby de Hollywood, por la ONU, por Planned Parenthood y por George Soros, bueno, es cuando ya los jóvenes empiezan a decir, ser de izquierda hoy me parece que no es tan revolucionario como funcional a un orden establecido. Entonces yo veo que ustedes son jóvenes, cosa que yo celebro, tienen muy buenas ideas, buenas reflexiones. Te agradezco haber enriquecido lo que yo trataba de exponer con tus propias reflexiones que me han resultado sumamente interesantes. Y bueno, agradezco todo lo que están haciendo y saben que pueden contar conmigo. Ojalá, bueno, por ahora digitalmente a través de estos medios extraños que nos impone la nueva normalidad, pero espero que eventualmente también algún día pueda ir a visitarlos allá, también para poder hacer cosas en el propio terreno de operaciones, ¿no? Así que bueno, estoy inmensamente agradecido por este tiempo con ustedes. Gracias, Agustín, y gracias por lo de joven. Tengo 40 años, así que... No se nota, eh, no se nota. bueno, gracias. Los Pensé que que son era menos. jóvenes, no, yo soy un cuarentón. Los que son jóvenes son los de Escuela de Líderes, que son todos muchachos entre 20 y pico, entre 20 y 25 años. O sea, ellos sí son bastante jóvenes. Gracias, Agustín. Muchas gracias. Le voy a ceder la palabra a Álvaro Arteaga, presidente del instituto, para que te dé las despedidas. De mi parte, muy agradecido y hasta pronto, Agustín. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias a vos. Agustín, muchas gracias. La verdad que fuera de quedarnos muy agradecidos y muy contentos por la explicación que das, que siempre es cabal. Sabemos que tienes un tiempo demasiado limitado, así que sentimos honrados para que hayas tenido este lapso y aquí en Bolivia podamos difundir todo lo que, todos tus pensamientos que han abierto un canal. No, nosotros te consideramos un referente en la lucha cultural acá en Bolivia, ya que cuando has comenzado, has llegado acá a Bolivia con el libro negro de la nueva izquierda, eh, creo que la gente ha empezado a perder el miedo a considerarse, no sé si conservador, pero por lo menos antimarxista cultural, que es uno de los puntos claves de esta batalla cultural, ¿no? El poder desmitificar a Gramsci, a Marcuse, a Adorno, incluso a Habermas, es una tarea muy dura. Y teniendo un referente tan claro como eres tú, Nicolás Márquez, a quien también ya lo tuvimos en el instituto, por suerte, es una guía con la que vamos a seguir y bueno, te vamos a tomar la palabra, sin ser abusivos, de que ojalá podamos seguir trabajando en el futuro y bueno, también planificar que puedas volver a Bolivia, ¿no? Ya con una mayor organización y que esta vez las representantes de Mujeres Creando no se escapen como lo han hecho cuando estuviste acá. Mira, no me acordaba de ese punto cuando al final una de las que iba a hacer el debate con nosotros fue en calidad de espectadora y no quiso subirse al escenario y se estropeó todo. Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, Álvaro, te agradezco muchísimo. Cuenten conmigo para en algún otro momento poder continuar con este diálogo, sea a través de Zoom, como lo estamos haciendo ahora, o sea en persona. Ojalá, si es que alguna vez este mundo vuelve a la normalidad real y no a esa nueva normalidad
de la cual ya nos están acostumbrando en virtud de la pandemia, ¿no? Así que, bueno, sigan así, sigan adelante, hace falta estas ideas en Bolivia, y lo que se viene en Bolivia con las próximas elecciones, que no sé realmente si se van a poder hacer o no, no sé, eso me lo dirán ustedes, pero son clave, ¿no? Son clave y vamos a ver qué pasará con todo eso. También voy a estar atento. Les mando un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias.